Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, Inspirando Sonrisas. Estamos a punto de comenzar oficialmente una nueva campaña política para las elecciones regionales del 29 de octubre. Sin embargo, en Colombia parece que vivimos en una eterna campaña política. Del tamal a las fake news en redes sociales, las estrategias han evolucionado. ¿Cómo triunfar en las campañas políticas? ¿Son las mentiras y las promesas vacías parte del manual del político en campaña? Para este capítulo hablamos con la consultora en comunicación política Valeria Restrepo, con la estratega política y speaker internacional Socorro Jaramillo, con el escritor y periodista Santiago Rivas. También hablamos con el periodista Juan Pablo Calvás. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. Voy a usar un término que le aprendí a los jóvenes en redes sociales: ansiedad social. Resulta que luego del encierro con la cuarentena durante la pandemia de COVID-19, terminé por acostumbrarme a la soledad, a la comodidad de mi casa. Y una vez todo el comercio, las fiestas, los eventos volvieron a abrirse, yo me terminé acostumbrando al silencio, a la tranquilidad de enterarme de los demás a través de WhatsApp o de llamadas. Al principio, recién levantaron la cuarentena, todavía me quedaba la excusa de cuidarme, de no aceptar invitaciones con tal de no correr el riesgo de contagiarme. Y todo el mundo lo entendía. Sí usé mi edad como excusa, no lo niego. Las restricciones se fueron levantando, ya no había que untarse gel antibacterial para entrar al comercio, ni presentar un carnet de vacunación, ni usar tapabocas. A medida que todo volvió a la normalidad, esa carta dejó de funcionar y tuve que inventar nuevas excusas. Nada complicado. Todo parecía funcionar hasta que recibí una invitación a un bautizo. Para hacer tiempo, mientras pensaba en una excusa, pedí que me dejaran responder luego, que debía revisar mi calendario. Eso me dio un día extra. Primero pensé en que debía ser una excusa que no admitiera preguntas, que se aceptara y ya, pero no es fácil. Son pocas y por lo general se reducen a temas que prefiero no usar para mentir, como una enfermedad o el fallecimiento de alguien cercano. Otro tipo de excusas perfectas son los viajes, pero tendría entonces que esconderme para que nadie me viera en la calle o aparecer en redes sociales en una foto en Bogotá. También hubiera tenido que inventar toda la historia del viaje, crear prácticamente todo un relato de ficción. ¿A dónde fui? ¿Por qué fui? ¿Con quién? ¿Por cuánto tiempo? Incluso me di cuenta de que iba a tener que hacer a mi familia parte del entramado y avisarle a mi esposa y a mis hijos que mentí, que si les llegaban a preguntar yo estaba de viaje, y eso a perpetuidad. Es decir, que si en un mes o 2 años nos encontrábamos con las personas que me invitaron al bautizo, ellos también tendrían que acordarse y seguirme el juego. Todo eso significaba mentir más, inventar mentiras auxiliares que apoyaran la mentira nodriza. Se convirtió en una matrioshka de excusas. Mejor dicho, me sentí exhausto de solo tener que sentarme a escribir la historia de un Roberto paralelo que viajó el día del bautizo. Muy rápidamente llegué a la conclusión de que mentir se ha vuelto cada vez más difícil. La tecnología, contrario a lo que se piensa, no lo ha facilitado. El en línea de WhatsApp y la última hora de conexión han sido motivos de peleas y desconfianzas entre varias parejas. Las diferentes formas de ser rastreado, las publicaciones en redes sociales, todo queda grabado y registrado en internet y deja huellas y evidencias en la escena del crimen. Esto se convirtió en tarea de todo un día, como si no tuviera suficientes cosas por hacer. Pensé en los políticos y sus estrategas, en equipos completos de publicistas, expertos en redes sociales, politólogos, asesores, que les dicen que si se visten con tal o cual color, o que si se toman una foto con esta o con aquella postura, van a inspirar más confianza, en el cuidado exacto de las palabras que usan y recordar las tantas otras que deben repetir hasta el cansancio. Y solo por ese instante sentí piedad de ellos, pero rápidamente se esfumó. Porque si de alguien esperamos mentiras es de los políticos. Es una relación tóxica en la que ya sabemos lo que ofrecen y aún así votamos por ellos, les hacemos fuerza y hasta campaña, siempre sabiendo que mienten. En muchos casos pareciera que la gente quiere que le mientan. Entre más alta es la promesa, mientras más absurda e inalcanzable parece tener más adeptos. Nuestra historia como país es la historia de promesas que no se pueden cumplir, o por lo menos muchas de ellas, tal vez la mayoría, de mentiras seductoras. Algunos no triunfan, pero sus propuestas trascienden generaciones y quedan como parte de nuestra historia, como es el caso del ya clásico Gabriel Antonio Goyeneche. Y si usted es un oyente joven y no le suena este nombre, quizás sí le van a sonar sus propuestas absurdas que se volvieron famosas.
Goyeneche fue un político conocido como el candidato vitalicio a la presidencia, lo intentó varias veces entre 1958 y 1974, y que se hizo famoso por propuestas como pavimentar el río Magdalena, construir un domo encima de Bogotá para protegerla de la lluvia, echarle anís a todos los ríos para que se convirtieran en aguardiente, construir todas las carreteras en bajada para ahorrar gasolina, y propuso acabar la pobreza haciendo que cada día los vecinos le dieran un peso a una persona y así se rotaría el beneficio todos los días. No puedo dejar de pensar en lo que propondría hoy el candidato eterno si viviera. Quizás las redes sociales le habrían ayudado a ser más famoso y tener más votos. ¿Tendría alguna posibilidad de ocupar un cargo público Goyeneche con el auge de las fake news en la era digital? ¿Qué propondría hoy en día? Le propongo este ejercicio al periodista Santiago Rivas. Yo creo que el profesor Goyeneche tendría un poco más de chances de ocupar un cargo público, pero al mismo tiempo no creo que pudiera ganar ninguna elección, como que finalmente, no se sabe, pero los indicios normalmente vienen pegados no tanto a las propuestas disparatadas, pero al mismo tiempo sí creo que tendría una base mucho más fuerte de votantes y habría goyenechistas y gente que le mentaría a la madre uno en Twitter por atacar las propuestas de Goyeneche, porque siempre hay público para esas vainas, pero con el auge de no solamente las fake news, sino de estas barras bravas digitales tan locas, yo creo que pues eso tendría cabida. Pues yo creo que propondría un poco lo que proponen muchos candidatos, pero es que nosotros tenemos un candidato a la alcaldía de Bogotá que propuso un protestódromo, la cosa más loca del mundo, pero un protestódromo, y Rodrigo Lara está proponiendo usar globos aerostáticos para solucionar el problema de seguridad, y había propuesto una cosa que yo no sé si será lo mismo o si era distinto, que él llamaba el ojo de Dios. Yo sé que Goyeneche parece un personaje sacado de la cabeza de García Márquez, pero sus propuestas, por graciosas que suenen, no están muy lejos de lo que seguimos escuchando todavía en el siglo XXI. Uno pensaría que con la llegada de la globalización, del Internet, esa red global que nos permitiría acceder a toda la información del mundo, la política también daría un salto al futuro, hacia un debate informado. Y aunque han pasado décadas desde que estas promesas del doctor Goyeneche existieron, su espíritu vive en otras promesas que parecen inspiradas en sus campañas. No solamente vamos a descontaminar el río, sino que vamos a impulsar un proyecto que amplíe el río 3 veces el ancho y lo profundice al doble, que tenga en sus bordes unos muros de retención y unos malecones arborizados, por donde los ciudadanos a lo largo de unos 100 kilómetros. Toda familia colombiana debe tener derecho a conocer el mar, al menos una vez en su vida. En mi gobierno trabajaré para que ese derecho se haga realidad. Y como hemos podido ver, ni el Internet ni las redes sociales parecen haberle dado altura al debate, pero sí dieron un cambio al manual para hacer campañas e incluso para gobernar. Le agregaron un par de puntos que los estrategas han usado al pie de la letra y que en muchos casos ha funcionado. Y es que la política, el hecho de convencer votantes con ideas y debatir propuestas, es cuestión del pasado. Ahora lo que se hace es publicidad. Antes de que aparecieran las redes, el trabajo de campaña era más difícil. Los candidatos debían esperar a que un medio de comunicación los entrevistara, aparecer en un debate televisado o apelar a un escándalo para mojar cámara. Ahora, el acceso al votante es más fácil, es directo. Las redes sociales permiten a los candidatos o anunciantes segmentar su público y hablarles casi directamente al oído. Lo de ahora es hacerse un espacio en las redes sociales del público, seducir al algoritmo o pagar por él para aparecer entre las historias de Instagram, en TikTok o ser tendencia en Twitter. El que hablen de uno mal o bien, pero que hablen, parece ser una solución bastante usada. Finalmente, si el público no sabe de su existencia, no pueden votar por ese candidato. Así parece haber sido la ruta de políticos como el de los jóvenes congresistas Miguel Polo o Susana Boreal, que son los que podríamos llamar políticos nativos digitales, que nacieron gracias a estas plataformas. También es importante. Entonces, ¿por qué no se lanzó al Congreso como cualquier persona? Porque me dio la gana de lanzarme por afro, porque soy negro y tengo el derecho para lanzarme. ¿O tú eres quién para decirme a mí a qué me tengo que lanzar? Por eso hoy le queremos enviar un mensaje al señor Gustavo Petro, que así como esa heroína, Manuela Beltrán, arrancó ese edicto que oprimía a su pueblo, desde aquí, desde las tierras santanderianas, le vamos a decir a Gustavo Petro que se aquiete o lo aquietamos.
Mira, a ver cómo te explico. Lo que pasa es que yo tengo una manera muy diferente de ver el mundo. O sea, yo no creo en las relaciones románticas ni amorosas, no creo en las relaciones, digamos, como la gente las concibe normalmente. También el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta, no... El escándalo, las frases provocadoras siguen siendo parte del manual del político porque llaman la atención y causan lo que llaman conversación. Pero más importante aún es causar o exacerbar un sentimiento, ya sea rabia o identificación, y esto no me lo inventé yo, es ciencia pura. En 2021, los psicólogos David Gruning y Thomas Schubert hicieron un experimento llamado campaña emocional en la política, y sus resultados se publicaron en la revista académica Frontiers. En este experimento, los sujetos vieron videos de algunas campañas para el Congreso de Estados Unidos en 2018 y se dividieron en dos temas: videos y kamamuta, o con mensajes que buscan conmover, y videos que buscan enojar a los espectadores. Al final, los participantes se sintieron especialmente enojados después de ver los anuncios que provocaban ira y se sintieron especialmente conmovidos por los anuncios en movimiento si se identificaban con el partido político que había producido el video. Ambas emociones medidas se asociaron con mayores intenciones de brindar apoyo. Es importante señalar que si se evocaba una de las dos emociones, su efecto sobre el apoyo político aumentaba si los participantes se identificaban con el partido que había producido el anuncio. Y si de algo sabemos en Colombia es de rabia, y esa estrategia está todavía fresca en mi memoria. Que salgan a votar berracos, bien podría ser el eslogan de muchas campañas políticas, una estrategia que ha mostrado que funciona en Colombia. Quizás sean los siglos de desigualdad, de corrupción, de violencia, de injusticia, lo que nos ha hecho unos votantes rabiosos, y de eso se han aprovechado políticos desde hace mucho tiempo, pero la polarización ha exacerbado este sentimiento. Podría citar decenas de ejemplos, pero quiero dejar el más brillante de esta táctica, el caso que le da nombre a esta estrategia. A la indignación, entonces la gente votó berraca. Yo descubrí que tenía una cosa súper poderosa, eran las redes sociales. Y un concejal de apartado del Partido Conservador que no salió me dice: hombre, mire, esto lo hizo mi jefe de prensa, ¿por qué no lo montamos? Una cosa amarilla con la foto de Santos y Timochenko y diciendo y quejándose porque les iban a dar la plata a los guerrilleros mientras el país estaba en la olla, más o menos. Yo tengo 80 y pico mil seguidores en Facebook, la puse en Facebook. Para joder, hombre. Al sábado pasado, esa vaina tenía 130.000 compartidos y un alcance de 6,5 millones de personas. Si usted no lo recuerda, se trata del ex senador y quien fuera gerente de la campaña por el no en el plebiscito por la paz en 2016, Juan Carlos Vélez Uribe. En una entrevista con el diario La República, no soportó las ganas de sacar pecho por su obra maestra, haber hecho que casi 6,5 millones de colombianos votaran en contra del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Su orgullo lo llevó a responder con honestidad cuando le preguntaron cómo lo había logrado, pero esa rabia, como él mismo lo dice, fue producida en gran parte por noticias falsas. Las cadenas de WhatsApp con noticias como que con la aprobación del plebiscito se aprobaba la ley Roy Barreras, que le reduciría la mesada a los pensionados para financiar la reintegración de los guerrilleros, o que Rodrigo Londoño, Timochenko en ese momento, podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2018. Fueron una de las principales tácticas que lamentablemente funcionó. El expresidente Santos lo resume mejor. El 35% de los que votaron por el no, y eso hicimos una encuesta después, votaron porque supuestamente había dentro de los acuerdos la famosa ideología de género y que iban a destruir a las familias colombianas. Eso que dijo el procurador de entonces, es que está esa ideología de género escondida dentro del capítulo de género del libro. Pero es que además uno de los tantos problemas con la difusión de noticias falsas es que una vez se está rotando en redes sociales o medios, dependiendo de quién la desmienta puede tomar más o menos tiempo. Según el monitoreo de redes sociales, intolerancia y falsas noticias de la Misión de Observación Electoral MOE, comillas, cuando quien desmiente una noticia no tiene capacidad de viralización o tiene poca influencia en redes sociales, puede ocurrir que la noticia dure meses y pueda ser retomada y viralizada, cierro comillas.
Esto ocurrió con la noticia del supuesto abuso del entonces candidato presidencial Gustavo Petro a su exesposa, que no fue desmentida en la magnitud necesaria. Además, este documento hace un hallazgo preocupante, abro comillas. Al hacer un rastreo de las conexiones que hay entre las comunidades que participan alrededor de las noticias falsas, se encontró como característica general una desconexión muy preocupante entre los usuarios que comparten mentiras y aquellos que se enteran del desmentido. Cierro comillas. Es decir, la comunidad alrededor de la gente que difunde noticias falsas está en una burbuja respecto a quien la desmiente. Recuerdo aquí una famosa frase que le adjudican al escritor Mark Twain, aunque no se sabe si es suya, abro comillas. Una mentira puede recorrer medio mundo mientras una verdad todavía se está poniendo los zapatos. Cierro comillas. Y esto no es gratuito. Según el reporte La difusión de noticias verdaderas y falsas en línea, hecho por el doctor Soroush Vosoughi, profesor de la Universidad de Dartmouth, las noticias falsas son más novedosas que las verdaderas, y esto sugiere que es más probable que las personas compartieran información novedosa, o sea, falsa. De acuerdo con el documento, abro comillas, las historias falsas inspiran miedo, disgusto y sorpresa en las respuestas. Las historias verdaderas inspiran anticipación, tristeza, alegría y confianza. Cierro comillas. Las mentiras para emberracar a los votantes, o las mentiras en general, parecen ser la materia prima que requiere todo político para mostrar madera en su oficio. Y si lo hacen es porque funciona. De esto deja fe el artículo Mentiras, malditas mentiras y campañas políticas, publicado en la revista Games and Economic Behavior del profesor de Economía Política de Stanford, Stephen Callender, y el decano de la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Monash. En el estudio, los autores encontraron que, abro comillas, se favorece a los candidatos más dispuestos a mentir, pero que esta ventaja está limitada por el mecanismo electoral y a tal punto que los candidatos más honestos ganan una fracción importante de las elecciones. Cierro comillas. Los académicos también encontraron que la posibilidad de que algunos candidatos mientan más que otros afecta el comportamiento de todos los candidatos y esto cambia la naturaleza de las campañas políticas. Si un político miente, sus rivales también deben hacerlo para competir. Finalmente, concluyeron que este efecto implica que es engañoso asumir la honestidad de un candidato homogéneo. Mejor dicho, es mejor asumir desde ya que si uno miente, todos lo hacen. Leo esto y pienso, ¿podemos confiar en la palabra de los políticos? Le traslado esta pregunta al periodista Juan Pablo Calvás. En las palabras de los políticos, como en las palabras de la mayoría de las personas, se debe confiar, pero con beneficio de inventario. Muchas cosas se dicen con el objetivo de atraer votantes o de llamar la atención, pero es más grave aún lo que puede ocurrir a nivel de sus redes sociales, y es ahí donde yo me concentraría, porque muchos políticos, más por conseguir el aplauso y el reconocimiento de un público al que quieren llegar, terminan convirtiéndose en multiplicadores de noticias falsas, y en muchas ocasiones, si se equivocan, ni siquiera rectifican o lo hacen a medias. Por eso a la hora de hablar de estrategia política, infortunadamente estamos en una época en donde pareciera que todo vale. Sí, lo sé, no todo es rabia y mentiras en las campañas políticas. Este país nos ha dado unos candidatos multifacéticos y que han querido ganarse la confianza de sus votantes con otra estrategia de manual. Sé uno con el pueblo. Los recorridos a plazas de mercado, a barrios populares de diferentes lugares, con la camisa remangada sin corbata y comiendo platos que de otra forma no comerían para que el pueblo sienta que es uno de ellos, que tienen los mismos intereses y muchas veces los mismos gustos. Uno pensaría que es una estrategia desgastada, sin embargo, al parecer no pasa de moda. Pero tenemos que hablar algo de los estrategas, esos magos de Oz que se esconden detrás de las cortinas, porque si por un lado están los políticos, muy cerca de ellos están los publicistas. ¿En qué momento la publicidad y la política se dieron la mano? La doctora Anita Barma es profesora asistente de la Escuela de Periodismo y Medios de la Universidad de Texas y se enfoca en la ética de los medios. En su texto ¿Por qué mienten los políticos y qué hace la publicidad en la política?, pone sobre la mesa un debate interesante. Abro comillas. La política y la publicidad tienen poco que ver entre sí precisamente por las razones que han argumentado tanto los detractores como los defensores de las políticas de Facebook. La política en una democracia se trata de una conversación. La publicidad es por definición una forma de persuasión unidireccional. Cierro comillas.
En ese texto, la doctora Barma también asegura que la publicidad no genera ni busca generar debate ni informar al electorado antes de la votación, sino que busca convencer a las audiencias simplemente para que voten por el candidato presentado. Y es que hace mucho tiempo la publicidad es la dueña de las campañas en Colombia. Y para la muestra 2 botones de los que ustedes reconocerán rápidamente sus nombres: Ángel Becasino y JJ Rendón, 2 estrategas políticos que vienen del mundo de la publicidad. ¿Cómo pueden la publicidad y la política ir de la mano sin engañar a los votantes? Le traslado esta pregunta a la consultora en comunicación política, Valeria Restrepo. El gran reto que tiene la comunicación en la política finalmente es conectar con la gente. Es un reto que afrontamos, encontrar, digamos, herramientas que permitan, además, contrarrestar lo desprestigiado que están los políticos hoy en día en la opinión pública y que finalmente permita difundir un mensaje que le quede a las personas. Es la política la que está permeando escenarios que no son de la política. Y ahí es donde da cabida al engaño, y hay una gran diferencia. Hay un reconocido consultor español que tiene un libro que se llama Mienta pero no engañe. Y él plantea una postura muy, muy interesante, donde dice que la mentira finalmente lo que hace es recrear una realidad que existe, pero que se puede exagerar, se puede crecer. Pero cuando se engaña, lo que se hace es ofender, ocultar, convencerte de algo que ni siquiera hace parte de la realidad. Y al final la comunicación no es lo que decimos, sino lo que el otro entiende. Y ahí es donde la publicidad juega un papel fundamental, porque responde al cómo llevar ese mensaje. Como todo en la vida, puede ser utilizado para bien o para mal, pero es una cuestión finalmente de ética y de una línea muy delgada que vivimos en la comunicación política. A veces incluso los estrategas han usado tácticas, digámoslo, bastante alternativas para llamar la atención de los votantes. Vaya para la casa, mija, lo que hay que hacer. Vayan a la casa, mija, lo que hay. Esa es su respuesta al debate. Ya, tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte para que la... El audio que acabamos de escuchar se trata de un video en el que supuestamente la candidata a la alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, fue agredida por un conductor con comentarios machistas. La polémica en redes y en los medios de comunicación estuvo servida. Todo el mundo reaccionó en apoyo a la candidata, hasta que la publicista encargada de la campaña aclaró que todo no fue más que una performance de teatro del oprimido. Mejor dicho, era un montaje. A mí me dio mucha piedra, me dio mucha indignación lo que pasó el sábado y decidí hacer un performance de eso. La verdad de una. Vamos a hacer teatro del oprimido y eso fue lo que pusimos en escena. La verdad es que yo no conocía el teatro del oprimido. Algo sabía del teatro del absurdo, de Ionesco o el de Chekhov. ¿Quién sabe cuántas otras interpretaciones de este tipo me habré perdido en la política nacional por no saberlo? Me rehúso a pensar que las mentiras, las noticias falsas, los performances del teatro del oprimido y la publicidad van a seguir dominando las campañas, así que decidí hacer un experimento. Y ya que está tan de moda la inteligencia artificial, quise dejar en manos del ChatGPT y no en la de un estratega la campaña de un hipotético candidato a la alcaldía que quiera decirnos con honestidad que no va a terminar el metro de Bogotá y que seguramente va a usar su cargo para aspirar a la presidencia. Estos son los resultados, abro comillas. Bogotá merece un líder honesto que no se dedique a hacer promesas vacías. No les diré que terminaré el metro en mi mandato, pero trabajaré para agilizar los procesos y avanzar en su desarrollo de manera responsable y transparente. Mi visión trasciende el mandato como alcalde de Bogotá. Si me otorgan su confianza, utilizaré mi posición para impulsar cambios a nivel nacional. Juntos podemos forjar un mejor futuro para todos los colombianos. Cierro comillas. No sé si es culpa de que la máquina todavía no sabe leernos o de la honestidad, pero creo que este hipotético candidato no llegaría a los 10.000 votos. Quizá lo que necesitan los candidatos es una forma más atractiva de ser honestos, no necesariamente mintiendo. ¿Es posible hacer una campaña política honesta y no morir en el intento? Le hago esta pregunta a la estratega política y speaker internacional Socorro Jaramillo. En marketing político, lo primero que necesitamos para hacer campañas honestas y no morir en el intento es un candidato honesto. De ahí partimos. La trayectoria es muy importante y aunque suene un poco idealista, una hoja de vida limpia, una clara propuesta de gobierno y una buena intención son una gran inspiración para comenzar a escribir una historia de la vida real, que será la base de la estrategia y de la creatividad. Independiente del partido o de la bandera que el candidato represente, la honestidad debe ser su esencia. Y ahí sí, como diría mi mamá, no es solo ser, sino parecer.
Y yo le agregaría, Roberto, no es lo mismo un candidato con propuesta que un candidato con propuesta y con propósito. No siempre las campañas políticas han sido regidas por el algoritmo y por la publicidad en Twitter o TikTok. Hubo una época en la que el manual de estrategia más o menos se resumía en lo básico: ofrecer puestos, regalar tamales a cambio de un voto, o ir a barrios pobres en Navidad a repartir bolsos y útiles escolares con sus nombres y con el número en el tarjetón. Eran otras épocas, era más directo, pero hubo candidatos que se destacaron y no se conformaron con lo simple para llamar la atención de los votantes. Te voy a contar la historia del moreno de Hamelin. Me pregunto, ¿de dónde saldrán tantas ratas? Esto tiene que cambiar. Carlos Moreno de Caro, exconcejal de Bogotá y exsenador, ocupa un lugar muy importante en el libro de la estrategia política. Junto con Antanas Mockus rompieron el esquema de hacer campañas a finales de los 90 y principio de la década del 2000. Ellos escribieron su propio capítulo en el manual, el de la campaña poco ortodoxa. Aunque en su momento funcionó, el performance del teatro del oprimido nos demostró que cada vez es menos popular. Pero cuando los políticos pasan de ser candidatos a ser electos, el manual de estrategia cambia un poco, aunque no mucho, porque como ya he mencionado, en Colombia ningún político deja de hacer campaña nunca, ni siquiera después de haber gobernado el país por 4 años o por 8. Es entonces cuando comienzan a usar otras tácticas. Podríamos decir que ese es otro manual, pero las estrategias de uno le sirven al otro. Una de las más usadas ha sido una versión moderna y colombiana de la lavada de manos de Poncio Pilatos. Ha tenido múltiples variaciones. Yo visité a Cajamarca y me da mucha tristeza decir esto. Me engañaron los soldados. Cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Otra estrategia usual en los políticos de campaña eterna es una más vieja que la anterior: hacerse el bobo o negar hasta el final. ¿De qué me habla, Diego? Universidad ya, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Yo creo que muy en el fondo ellos repiten esto esperando que se vuelva verdad, y a la larga, con el tiempo, muchas personas terminan creyéndolo. Para todo político siempre habrá un público, por pequeño que sea, dispuesto a creerle. Las tácticas de campaña política han avanzado mucho o retrocedido mucho, según se mire. Han llevado el arte de la mentira y la manipulación a otro nivel, con tácticas escalables a cualquier cargo público de cualquier región o de cualquier país, y con estrategias que harían sonrojar a Maquiavelo e incluso reír a los amantes del teatro del oprimido especialmente. Después de todo este repaso, no solo quedé agotado, sino que me sentí mal por intentar buscar una elaborada mentira para evadir una simple invitación. Finalmente me decidí por hacer lo que yo les exijo a los políticos: acudir a la verdad. Y como la verdad también trae desventajas, decidí ceder y asistir al bautizo. Este fue el capítulo 46 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.